Solo lo simple funciona. Esa es una de las máximas que he aprendido a lo largo de toda mi vida y en este tema del liderazgo precisamente, si no somos capaces de ver cómo nos comportamos para poder cambiar rápidamente nuestra manera de comportarnos de los diversos tipos que vamos a ver ahora de personajes al del líder, poco vamos a poder hacer. Y hoy vengo a explicarte una herramienta muy simple que es la brújula del liderazgo, donde vamos a mostrar a estos personajes la oveja o el resignado, un personaje muy conocido por todos, que es el motivado, nuestro querido hámster, el idealista, que represento por un unicornio, y, cómo no, nuestro líder, que represento por un león. En este esquema de liderazgo básicamente tenemos dos ejes. Uno que habla del propósito de nuestra vida, el propósito de cada cosa que hacemos, que en el fondo no es el por qué, sino el para qué hacemos cada cosa que hacemos. Y por otro lado, si tomamos o no acciones para llevar esos propósitos a nuestro día a día. El primero de los personajes de los que os voy a hablar es este, que es el unicornio. El unicornio es, el personaje representado por el unicornio es el idealista, una persona que tiene unos ideales muy elevados, tiene un propósito inspirador, es una persona que habitualmente gusta estar cerca de ellos o de ellas, pero, y el pero es el borrador universal, toma muy poca acción para llevarlo al día a día, a lo cotidiano. Personas, en muchos casos, pues que manejan muy bien las emociones, que es muy fácil empatizar con ellos y ellos empatizan contigo, que hablan de una manera inspiradora porque en el fondo están como muy conectados con todos los demás, con su propósito en la vida en muchos casos, si bien a la hora de actuar son del tipo pues que trabajen otros, ¿no? Es con frases del tipo, pues alguien debería de hacer, o me preocupa que no se haga, o qué bien estaría si alguien, un poco denotando que ellos no son los que se van a ocupar, o si estás en un proyecto en tu empresa con ellos, pues son personas que amalgaman muy bien al equipo, lo conjuntan, pero que sin embargo a la hora de cumplir con sus tareas o de dar un primer paso para poder accionar, pues no son los que están en primera fila y desde luego es ese tipo de personas que cuando preguntas por ellas probablemente lo primero que te digan es son muy buena gente, pero, y el pero recuerda que es el borrador universal, si tienes que trabajar con ellos como que flojean, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, claro, ¿cuál es para este tipo de personajes, vamos a llamarlo así, que en todo momento todos somos un poco ensoñadores, ¿no? ¿Cuál es la acción que se les pide? Salir de su zona de confort, ¿no? Pues el salir de su zona de confort significa ir poco a poco haciendo algo en lo pequeño. La más pequeña de las acciones vale más que la más grande de las intenciones, y ellos tienen muy buenas y muy grandes intenciones, pero necesitan ir poco a poco. Por ejemplo, si yo quiero escribir un libro y tengo una idea muy clara y pienso que va a ser un libro que va a servir a otras personas, muy conectado con mi propósito en la vida, pero no tengo, digamos, el empuje para comenzar a escribir. Y claro, no hablo de comenzar a escribir todo un libro, publicarlo, no, sino simplemente empezar pues, por una página al día, algo tan sencillo como eso, nunca voy a avanzar. Entonces, la acción, digamos, conectada, el salir de la zona de confort del unicornio es empezar con esas pequeñas acciones. Por ejemplo, si cogemos el ejemplo de escribir un libro, seguro que tienen la idea, entonces es comenzar, aunque sea por una página al día. Unas pocas palabras, aunque sea 300 palabras. Si no eres capaz de escribir una página, por lo menos puedes escribir un párrafo. Y si no puedes escribir un párrafo, por lo menos puedes escribir una línea, con la idea central de ese párrafo. Entonces, comienza por lo pequeño, pero sobre todo, arranca ya. Otro personaje dentro de la brújula del liderazgo es lo que yo denomino el motivado y que representamos, como no, por un hámster. Es la famosa rueda del hámster que todos conocemos y que en su versión humana sería una bicicleta estática, ¿no? Dar pedales,
pero no se mueven del sitio, porque en el fondo siempre están persiguiendo objetivos, y a cada objetivo que consiguen tiene que seguir otro objetivo mayor que el anterior, puesto que cada cima simplemente es el inicio de la escalada siguiente. Claro, esto al final resulta enormemente cansado, porque son personas que están en un personaje de acción, 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 pero les falta, y eso es dentro de la brújula lo que requieren, les falta un propósito. No un por qué, sino un para qué están haciendo aquello que hacen. Un para qué inspirador, que conecte con sus dones y talentos y que al mismo tiempo tenga un servicio a los demás, no solamente un propósito para sí mismos. El hámster, este personaje, le denomino el motivado porque siempre requiere de motivación. Lo que le motiva, como me ha dicho en alguna ocasión alguno de estos personajes, es conseguir metas, conseguir metas. Si no se consigue la meta, no ha servido el camino, es decir, no se disfruta el camino por el hecho de hacerlo, sino simplemente es si llego o no llego a la meta. Y claro, esto tiene un desgaste enorme de energía, porque aunque parecen personas que siempre están en movimiento, se les reconoce muy bien por su frase de es que tengo que desconectar porque estoy agotado o agotada. Claro, cuando uno está agotado es porque está tirando de una energía que no es genuina, que no es propia, sino que siempre es en la persecución de un objetivo. Y eso, pues al final, cansa mucho, ¿no? Son personas que también, desde un punto de vista de las emociones, no suelen mostrar mucho sus emociones, suelen ir con esa típica coraza, ¿no? Donde al final no sabes muy bien qué es lo que pasa dentro de ellas o de ellos, y que en muchos casos su gestión, vamos a decirlo así, de las emociones suele ser para manipular al que tiene enfrente y tratar de conseguir un objetivo. Por supuesto, siempre estoy hablando un poco de este motivado en extremo, ¿no? ¿Cuál es la acción apropiada para ellos, ¿no? Para salir de su zona de confort? Pues paradójicamente, esa acción apropiada no es otra que pararse. Pararse y antes de actuar, decir, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y es lo que yo llamo hacer un sincericidio, es decir, responderse ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hasta que llegues a la auténtica razón que te está moviendo a hacer aquello que haces. Y solamente ahí es cuando podrás realmente decidir si quieres hacer aquello que te proponías hacer porque es algo que te entusiasma, o bien simplemente estás persiguiendo un objetivo que sabes que al final no te va a llenar. El siguiente personaje dentro de esta brújula del liderazgo es lo que yo denomino los resignados y que represento por una oveja. Todos los conocemos, los resignados son aquellos que piensan que la vida, bueno, pues no le ven el lado más amable de la misma. Frases del tipo, otra vez lo mismo, cada mañana lo mismo, qué rollo esto, el trabajo es para lo que me pagan, yo no pienso. Personas que hay que un poco empujarles porque si no, no actúan, y es que en el fondo no logran conectar con sus dones, su talento, su propósito en la vida y no toman acciones en ese sentido. Quizá no en algunos momentos, donde a lo mejor con sus niños, su familia, pueden comportarse de otra manera totalmente diferente, pero en general es como que, bueno, pues todo es un poco el día de la marmota y ver pasar un día tras otro sin tomar ninguna acción para cambiar eso que realmente sienten, pues que es una vida, digamos, al ralentí, una vida sin ninguna expectativa, sin ningún tipo de ilusión, sino que simplemente pues van pasando los días y ya está, ¿no? Muy, por ejemplo, dentro del modo entretenimiento, ¿no? Buscando entretenimiento para que las horas pasen, porque cuando uno está consigo mismo, parado y conecta con esas emociones, realmente lo que ve no les gusta, porque en el fondo todos, sin excepción alguna, llevamos un líder dentro. Todos tenemos dones y talentos que nos hacen único, y es una pena que al final de tu vida, el último minuto de tu última hora, de tu última vida, te des cuenta de que esa música que tenías dentro, que querías tocar, finalmente pues no quisiste hacerlo. El modo oveja es ese modo resignado según el cual pues
ya está bien con lo que hay sin buscar mucho más, ¿no? Desde aquí, ¿cuál es la acción para moverse hacia ese otro liderazgo, ¿no? Hacia ese personaje que nos inspira, el del líder. Bueno, pues aquí hay que buscar una música completamente nueva en tu vida, ¿no? Es difícil en el sentido de que si no ocurre nada, si la vida no te mueve, pues va a ser muy difícil que te des cuenta de que esa vida a la que te has acostumbrado no es realmente la vida que deseas. Ese movimiento a veces es a través de una buena, voy a decirlo así, crisis, es decir, cuando la vida te deja sin trabajo, te deja sin pareja, o tienes una enfermedad, o tienes cualquier tipo de gran toma de conciencia que te hace replantearte todo aquello desde lo que vives, ¿no? Y desde ahí, pues, te hace ver que quizá en la vida, que la vida se pueda entender de otra manera muy diferente y que en la vida hay otras cosas, pues, distintas a lo que te habían llevado hasta ahí, ¿no? Es muy típico de personas que han pasado por una enfermedad importante, ¿no? Que han estado cerca de la muerte o en un accidente, y tras esto reenfocan completamente su vida en un servicio a los demás o en un mejor, digamos, aprovechamiento de cada día, de cada uno de sus días, dejando un poco de lado el entretenimiento. Somos una sociedad, en este caso del entretenimiento, para pasar a otra del crecimiento, de algo que les llene, que les inspire. Desde aquí, la acción clave es encontrar esa nueva música en su vida, es decir, un propósito que les inspire y tomar acciones para materializar ese propósito en su día a día. Y el último de nuestros personajes, el león, el líder, que no es otra cosa que personas que conectan con el propósito, bien sea el propósito de su vida, el propósito de para qué hacen cada cosa que hacen, o un propósito tan simple como ser buen padre, buen hermano, buen hijo, buen compañero, y conectando con ese propósito actúan desde su corazón, llevando acciones alineadas con esto. La idea es que todo lo que hacen en el día a día está alineado con ese tratar, en el fondo, de impactar en el mundo de una manera positiva. Son personas que muestran sus emociones porque saben que detrás de la vulnerabilidad está la enorme fortaleza que es su fortaleza emocional y es vivir sus emociones. Asimismo, tiene una enorme fortaleza mental, es decir, saben que en la vida todo lo que está a su alrededor tiene algo para ellos, es su propia responsabilidad y desde ahí no hay excusas, no hay quejas, no hay esa idea de pensar que todo lo malo me ocurre a mí y todo lo bueno al otro, sino simplemente aprender de cada cosa que les ocurre, como suelo decir habitualmente, no desperdician nunca una buena crisis haciéndose la víctima, sino que los problemas no los resuelven, sino que los exprimen. Es decir, de cada problema sacan algo que pueda cambiar su vida y de las personas que están a su alrededor, pues de una manera importante. Porque si algo les gusta es ese servicio a los demás, porque saben que en ese servicio a los demás es donde se encuentran a sí mismos. Y el líder es esa persona tan atractiva, pero atractiva por su coherencia. Pensamiento, palabra y acción alineado con lo que realmente sienten. Eso es lo que es ser un líder. No es cuestión de fama, títulos, poder o dinero. No es cuestión de un despacho más grande o un coche de gama alta o dirigir una gran multinacional. Puede ser que todo eso entre dentro del liderazgo, pero es la consecuencia, no es el objetivo. En esto suelo decirlo, no hay que poner primero el carro antes que los bueyes, porque primero es liderarse uno a sí mismo en su parte espiritual, desde ese propósito de la vida, desde ese conectar con la humildad, con la compasión, con la gratitud, con la creatividad. A continuación, su fortaleza emocional, vivir a fondo sus emociones, esa fortaleza mental, desde el punto de vista de tener esa mentalidad, de estar enfocados en aquello que realmente les interesa, en aquello que realmente es su vida, no dispersarse en perseguir esos objetivos alineados con su propósito en la vida, paso a paso, día a día, siendo conscientes
de los errores y convirtiéndolos en aprendizajes, por lo tanto, desterrando completamente la queja y, por supuesto, con su fortaleza física, entendiendo como tal, ¿no?, esa energía que es la que los permite en el mundo desarrollar todo aquello que piensan que es bueno para los demás y, por lo tanto, para sí mismos.